Hola mis amadas, qué bueno estar en nuestros miércoles de podcast. Hoy estaremos con un tema que me apasiona, un tema que me agrada, un tema que he vivido por todos estos últimos casi 20 años y como también he caminado con mucha esposa de pastor y sigo caminando y pues es grato poder compartir con ustedes este artículo. ¿Es fácil ser esposa de pastor? Originalmente lo escribí para Lifeway Mujeres. Como siempre los puede encontrar todos mis artículos en liliana.yambes.org, que es donde podemos colocar todos estos artículos que realizo junto con otros ministerios para eclesiásticos, para la edificación de las personas y especialmente, lógicamente, como siempre lo decimos, tú te debes a tu iglesia local, a las enseñanzas de tu iglesia local, pero espero que esto sea de gran bendición. Si no eres esposa de pastor, te animo a que lo escuches también, porque es un modo de poder entender un poquito a la esposa del pastor, amarla, orar por ella. Y si eres esposa del pastor, pues también te animo a escucharlo, porque también es un tiempo en que vas a poder escuchar a otra esposa del pastor con los años que llevo, que todavía seguimos creciendo. Así que espero sea bendición. Y como cada podcast, siempre se lo entregamos al Señor, porque no se trata de nosotros, es para la gloria del Señor y siempre debemos descansar en Él y saber que es por Él y para Él. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos tantas gracias por este medio de poder compartir lo que por gracia nos has dado. Oh Padre Santo, que venga tu reino. Señor, que se haga tu voluntad tanto en la tierra como en el cielo. Señor, perdona mis faltas y pecados. Guárdame de esos pecados ocultos, Señor, y gracias. Gracias por tu gran amor. Señor, y hoy en este día oramos tu palabra, Señor. Como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi aliento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo en la multitud y ya va a estar a casa de Dios, con voz de alegría, acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. Y en este tiempo te doy gracias por cada una de esposas de pastor, esposas de plantador de iglesia, Señor. Sé con ellas en cualquier lugar donde se encuentran. Señor, dales sabiduría, dales amor, dales reconfórtales su corazón, pastoréales su corazón, alivio a su corazón, Señor. Y te ruego por aquellas que no son esposas de pastor, Señor, que también como miembros de iglesia amen a su esposa de pastor, que caminen con ella, Señor, y oren por ella. Te alabamos y te bendecimos y te doy gracias por la oportunidad que me das de poder compartir lo que por gracia me has dado. Y oro, Señor, que me bendigas, que bendigas a cada una de mis hermanas que están escuchando y sobre todo aquellas esposas de pastor que hoy me escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Es fácil ser esposa de pastor? Llevo alrededor de 20 años en el campo misionero. El Señor me eligió para ser la esposa de un misionero plantador de iglesia, pastor, y para criar a nuestros hijos dentro de este contexto, comenzando nuevas iglesias. Puedo recordar momentos de soledad, frustración y melancolía. A la vez tengo tantos recuerdos de aprendizaje, crecimiento, gozo y madurez espiritual por los que el Señor me permitió pasar. Actualmente estamos una vez más en la plantación de iglesia en otro país y de nuevo comenzando a vivir este hermoso llamado. Por lo tanto, puedo decir que he caminado siendo esposa de pastor en diferentes países, culturas, contextos alrededor de 20 años. El Señor me ha permitido en su gracia ser parte de la vida de otras esposas de pastores, en medio de los sufrimientos, alegrías, retos y desafíos. Ahora la pregunta, ¿es fácil ser esposa de pastor? Como muchas otras preguntas, esto merece una respuesta individual, de acuerdo a cómo hayamos vivido o estemos viviendo este llamado que el Señor nos ha dado. Así que quisiera compartir contigo varios aspectos importantes que debemos tomar en cuenta. Esposa de pastor, un rol hermoso, honroso. Muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Proverbios 31:29. Bien siervo bueno y bien fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Como esposas de pastores, plantadores de iglesia, ministros de la iglesia o misioneros, estos versículos serían los que nos encantaría escuchar como reconocimiento, pero tristemente, hay veces estamos tan preocupadas por cumplir el llamado del Señor
en nuestro hogar, iglesia y con las expectativas que otros se hacen de nosotras que nos agobiamos. Una y otra vez he escuchado las expectativas que tienen la congregación de la esposa del pastor, tal como que trabajé al lado de su esposo tiempo completo, pero no recibí salario, que debe ser amable, comprensiva todo el tiempo y lidera varios ministerios. A lo largo de todo este tiempo como esposa de pastor, el Señor me ha permitido caminar con muchas esposas de pastores, plantadores y líderes de ministerio, muchas de ellas dirigidas por el amor y devoción del Señor y a sus familias trabajando en lo secular y en su puesto como esposa. Al caminar con ellas y lo que he podido experimentar en mi propia vida en momentos, viene la tensión de la soledad, problemas económicos, situaciones serias con miembros de la iglesia que nos pueden llevar a entrar en situaciones difíciles en la relación en el matrimonio. Por lo tanto, no estás sola. Hay cantidad de esposas de pastores que están viviendo situaciones similares y aún peores. Ahora quisiera que meditaras un momento en estas preguntas que te voy a hacer. ¿Esta eres tú? ¿Estás siendo el agobio del ministerio que Dios ha llamado a tu esposo? ¿Te sientes fatigada con las demandas de este rol? Muchas veces nos sentimos confundidas, ya que no sabemos cómo encajamos o cómo suplimos las necesidades y las expectativas como esposa de pastor. Generalmente hay una descripción para muchos líderes. Rara vez existe una para la función que debe cumplir la esposa del pastor, sin mencionar las expectativas que sí tienen de ellas. Quizá lo anterior, la esposa del pastor marcó un precedente en la iglesia, y ahora que tu esposo y tú has llegado, se han hecho expectativas de lo que debe hacer o no. Es muy triste ver que la familia pastoral vive en una pecera. Se espera que sean ejemplo de todo. Son examinados, criticados, y después de esto vienen las expectativas que tú misma te exiges. En el caminar con esposa de pastores y mi propia experiencia, lo he pasado. Somos esposas de alto rendimiento. Sus esposos están allí dando lo mejor y nosotras a su lado, pues deseamos dar lo mejor para la gloria de Dios. Debemos mirar al Señor a quien daremos cuenta de nosotros. De modo que cada una de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Romanos 14:12. Así que cuando decidimos seguir un plan conforme al Señor, debemos saber que no todos estarán de acuerdo con nosotras y no debemos prestar atención a la expectativa de las personas. Recuerda que la misma palabra nos dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Cuando alguien ofrezca críticas constructivas que nos ayudan a crecer en el Señor y cumplir las expectativas de Él, no debemos sentirnos mal por la confrontación, sino agradecidas por ello, como nos dice su palabra. Dios usa a otros como medios de gracia para llevarnos a parecernos más a Cristo. Recordemos, el hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro. Proverbios 27:17. Recordar y aceptar con humildad que no somos perfectas nos ayudará ante cualquier situación. Siempre necesitamos caminar con otras. Recordemos que vivimos bajo la gracia y misericordia de Dios. Si nos equivocamos y nos arrepentimos y pedimos perdón, el Señor nos perdona y debemos pedir perdón a los que hemos ofendido. Amadas, hay libertad en la gracia del Señor. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. Es importante que tengamos muy claro nuestro rol como esposa de pastor, que tengamos la confianza firme en Él y seamos la mujer que Dios creó. Resplandecer de nuestro rol. La palabra del Señor no habla de la función de la esposa de pastores, ni que debe saber esto o aquello. Claro está que cuando plantamos una iglesia junto a nuestro esposo, hay momentos que nos sentimos abrumadas, dado el hecho de que en algunos contextos solo va la pareja y no tiene el beneficio de un equipo plantador, y la soledad nos visita. Pero vayamos a la palabra, a ver qué nos dice sobre lo que el Señor espera de nosotras. En la palabra del Señor encontramos a Pablo describiendo en la carta de 1 Timoteo los requisitos para alguien que desea el pastorado. En ella vemos los requisitos para los pastores, ancianos, diáconos de la iglesia y también vemos cuál debe ser el carácter de ellos, que igualmente aplica a todos los cristianos, ya que un carácter bien formado aplica a cada liderazgo de la iglesia. Como esposa de pastor, un hombre llamado al ministerio, como lo define esta carta, debemos estar seguras que modelamos la clase de carácter ejemplar como nos lo dice Pablo, por inspiración divina, 1 Timoteo 3:11. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Así que nuestro llamado es ser como cualquier hermana en la iglesia, a ser una mujer piadosa, esposa, madre y fiel miembro del cuerpo de Cristo.
En la palabra tenemos un pasaje clave de lo que define el rol de la mujer en la iglesia local. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tito 2, 3, 5. Características del carácter para nuestro rol. Si miramos en la palabra del Señor, está interesado en el carácter de la mujer para la iglesia. Si tus hijos ya son mayores, entonces la enseñanza de mujeres mayores aplica a ti, pero no importa qué edad tengas, pues como esposa de pastor, esposa plantadora de iglesia, esposa de líder o misionero, eres vista como un ejemplo a seguir. Así que debemos evaluar el carácter de una mujer mayor. Primero, sometida a Dios. Por lo tanto, debemos ser una mujer que tenga una admiración por Dios. La forma en que podamos mantener esa sumisión a Dios es que busquemos crecer en la palabra de Dios, meditando en ella cada día y obedeciendo. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejos. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Primera de Timoteo 4:7. Segundo, controla tu manera de hablar. Debemos tener la sabiduría para hablar y callar. Es muy fácil caer en chismes con solo decir que lo comentamos para orar y comentar con otros información confidencial de otras personas. Esto es un daño a la obra de Cristo y al ministerio que el Señor le ha dado a sus manos a nuestro esposo. Proverbios 11:13 nos dice, la gente chismosa revela los secretos, la gente confiable es discreta. Debemos ser mujeres confiables. Quisiera que volviéramos a leer Tito 2, 3, 5 y haciendo énfasis en la parte final cuando vivimos de esta manera. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que le puedan instruir a los jóvenes y que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tito 2, 3, 5. Si nosotras no vivimos de esta manera, blasfemando la palabra, es decir, haremos deshonra a la palabra y daremos oportunidad a que otros hablen mal de la palabra por no vivir de acuerdo a lo que el Señor nos manda que vivamos. Aquí Tito 2.3 está dirigido a las ancianas, primordialmente a las que ejercemos liderazgo en el ministerio de la iglesia. Si estás libre de responsabilidad de criar hijos, ya estás en esta categoría y no nos jubilamos de la iglesia. Es tiempo de enseñar lo bueno. Debemos alentar a las jóvenes que tienen niños pequeños a que se enfoquen en su primer ministerio, que es el hogar, y participar en grupos pequeños o personales. Enseñar a estas jóvenes mamás a tener un equilibrio entre el hogar y la iglesia. Como esposa de pastor, rodéate de ancianas con sabiduría para que puedan caminar contigo y también puedan ayudarte con las demás hermanas. Nuestro rol como esposa de pastor dentro del cuerpo de Cristo. Hemos visto que nuestro primer llamado es a nuestro Señor y Salvador, nuestro esposo e hijos. ¿Significa que debemos dejar que sea nuestro esposo el que realice todo el trabajo de la iglesia? ¿Cuál es exactamente nuestro rol? También tenemos un llamado a usar nuestros dones espirituales, que son deberes para todo cristiano como miembro del cuerpo de Cristo. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debo pensar, sino que pienso con buen juicio, según la medida de fe en Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Romanos 12, 3, 8. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndolo unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10. Lea también Primera de Corintios 12. Si no usamos nuestros dones como miembros en nuestra iglesia local, la iglesia se vuelve inválida porque somos un cuerpo. Si eres un ojo, no intentes ser una mano. Da lo mejor de lo que eres. Eres libre de servir con todo tu corazón y alma para la gloria de Dios, como cualquier otro miembro de la iglesia lo haría en el poder del Espíritu. El gozo de obedecer nuestro rol bíblico. Hay un enorme gozo de comprender y poder obedecer nuestro rol bíblico. Cuando te limitas a complacer a Dios, eres liberada de cumplir con las expectativas inalcanzables. Has descubierto que el rol como esposa de un hombre en el ministerio como líder no es diferente a cualquier otra mujer ejemplar de la iglesia. Eres libre de concentrarte en tu propio carácter, en tu esposo, en tu hogar y después en las áreas específicas de tus dones espirituales. Recuerda que no te encuentras en un pedestal por ser esposa de pastor o de un líder o porque eres líder. Tú y yo somos pecadoras salvas por la gracia y misericordia de Cristo. Aún en esta responsabilidad nos podemos sentir desalentadas,
Pero recuerda que no hacemos en nuestra fuerza, sino en las del Señor. Tenemos su promesa que Él nos ayudará. En la gracia de Dios Él nos llamó, Él nos capacitará y nos ayudará a florecer en este rol. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas abunde para toda buena obra. 2 Corintios 9:8. Por fe nos podemos apropiar cada día de la hermosa gracia del Señor para cumplir el rol bíblico de ser esposas de pastor y encontrar en ella un consentimiento inigualable. Considera que tu esposo ha sido llamado a cuidar, alimentar y capacitar las ovejas del Señor que Él compró con su sangre preciosa. Cuando nos enfocamos en lo principal, encontramos el gozo de haber realizado un buen trabajo. Podrás examinar las diversas expectativas y podrás escuchar a tu esposo e hijos. Las palabras en Proverbios me ayudan a mantener la vida en perspectiva y me sirven de aliento. Es mi oración que a ti también. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido, y la alaba diciendo: muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todos. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Proverbios 31:28-30. Bueno, mis amadas hermanas, espero que esto haya sido de gran bendición. Originalmente, recuerdo, fue un artículo escrito para Lifeway Mujeres, y como siempre pueden seguirme en mi página liliana.yambes.org y en las redes @lili, la última Y, Yambes, por Instagram, Twitter y la página en Facebook. Bueno, mis amadas, que Dios nos ayude en seguir honrándolo y glorificándolo mientras estemos de este lado de la gloria. Bendiciones.